Muy bien, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Muy buenos días con todos los jóvenes de Selección uno. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Avancemos pues con la historia del mundo. A ver, buen día también, Ledesma, señorita Karina Pérez. Buen día con todos los jóvenes de Selección uno. Hoy vamos a tratar dos temas. Tenemos el fascismo y el crack del 29. ¿Ya? Todos estos son temas que anteceden la Segunda Guerra Mundial, que nos toca estudiar ya la próxima semana. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con el fascismo. Ya tenemos que entender qué fue el fascismo, qué características tuvo, ¿ah? Qué cosa provocó el fascismo. Pues nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Hablemos sobre el fascismo. Y cuando hablamos de este tema, tenemos que resaltar a estos dos personajes, conocidos seguramente por ustedes. El primero de ellos fue un dictador italiano, el primer gobernante fascista en la historia. Este hombre se llamó Benito Mussolini. Y al costado, a la derecha, tenemos pues al más grande dictador fascista en la historia, ¿no? Más conocido él, ¿no? Ese bigotito, pues, es muy fácil de identificar, ¿no? Adolf Hitler, por supuesto, ¿ya? El dictador alemán en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos aquí a los dos mayores líderes fascistas, ¿ya? Por lo tanto, el fascismo lo vamos a estudiar principalmente en sus países, Italia y Alemania. Muy bien. Fascismo, o fascismo, dirían los italianos. ¿Qué es esto, no? Una ideología. El fascismo es una ideología, igual que la ideología liberal, igual que la ideología socialista, solo que va a tener propuestas distintas. Así es, tenemos hoy que entender, ¿no?, cuáles son las propuestas del fascismo, cómo ellos ven que debe ser el país, la sociedad, ¿no?, el gobierno, ¿ya? Y van a pensar distinto a como pensaban los liberales, a como pensaban los socialistas, ¿ya? El fascismo fue una ideología y un sistema de gobierno, porque, a ver, al inicio son solamente ideas, pero cuando ya un hombre con estas ideas toma el poder, implanta el fascismo, se convierte en un sistema de gobierno. Así que el fascismo fue una ideología y también un sistema de gobierno allí donde se implante. ¿Y qué países implantaron el fascismo? Pues Italia, Alemania, España, Portugal, Hungría, Rumanía, Japón, ¿ya? Y algunos más, ¿ya? Si preguntas por Perú, pues Perú no, Perú nunca implantó el fascismo. El Perú nunca ha sido fascista, ni tampoco ha sido socialista o comunista. El Perú ha sido, pues, ¿no?, capitalista, liberal. Poco a poco hemos ido construyendo, pues, esto, y actualmente todavía nos falta, ¿no?, terminar de construirlo. Muy bien. ¿Cuándo es que existe el fascismo? Porque no hemos hablado del fascismo sino hasta ahora. Así es, porque el fascismo no existió sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Después de la Primera Guerra es que surgió el fascismo. El fascismo surgió después de la Primera Guerra en Italia y luego se difunde por el continente europeo. El fascismo es un fenómeno europeo, ¿ya? Y a pesar que el fascismo llegó a difundirse por otros continentes, inclusive acá en el Perú llegaron a existir también gente que creía en el fascismo, pues el fascismo es un movimiento o una ideología propiamente europea.
Ya en otros continentes, el fascismo llega, pero deformado, diferente, ¿ya? Porque sus características solamente los podemos ver claramente en Europa. Muy bien. Ahora, la Universidad de San Marcos nos preguntó, pues, ¿en qué periodo es que el fascismo surgió y se desarrolló? ¿En qué periodo? Pues, ¿cómo le llamamos al periodo que se dio después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra? Le vamos a llamar el periodo de entreguerras. El nombre lo dice todo, ¿no? Entreguerras. Ah, pues esto fue desde 1919, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. El periodo de entreguerras son estos 20 años que separan a la Primera de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, fue allí donde surge, se difunde, ¿no? Se extiende, se hace fuerte el fascismo, ¿ya? Pero ya en la Segunda Guerra Mundial el fascismo va a ser derrotado. Haciendo spoiler, como dicen, pues tanto Italia como Alemania van a ser derrotados en la Segunda Guerra y por eso hablamos pues de la caída del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Como hemos dicho, el fascismo empezó en Italia, con Benito Mussolini, pero llegó a su grado más extremo, o sea, el país más fascista, el que construyó pues, el país, ¿no? Donde se construyó el fascismo más extremo, fue en Alemania. Alemania, de la mano de Hitler. Solo que al fascismo alemán se le conoce con otro nombre, se le llama nazismo, ¿ya? Nazismo. Así es Rodríguez, ¿ya? Pero el nazismo es un tipo de fascismo. Entonces, hay un fascismo italiano, que es el original, hay un fascismo alemán, que se le conoce como nazismo, hay un fascismo español, un fascismo portugués, un fascismo húngaro, etcétera. Todos estos fascismos tienen características en común, pero también tienen algunas características distintas. Por ejemplo, cuando uno recuerda a Hitler, uno recuerda la persecución que hizo contra los judíos. Esa persecución contra los judíos es característica del nazismo o fascismo alemán. Pero esa persecución contra los judíos no se daba en Italia. En Italia el fascismo no perseguía judíos, al menos no al inicio. Ya cuando Hitler lo exige, ya lo harán, pero no era parte del fascismo italiano. Entonces, el nazismo y el fascismo italiano no son idénticos al 100%, pero guardan la mayor parte de características similares. Por eso podemos hablar de fascismo en general. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, el nazismo sería una variante del fascismo. ¿Ya? Más crudo, más violento, pues este nazismo. Ahora, una característica de estos países fascistas va a ser el totalitarismo. Totalitarismo. ¿Qué significa ese término? Que el Estado asumía el control total sobre las personas. ¿Ya? El fascismo defiende esto, que el Estado asuma el control pleno sobre los ciudadanos, ¿ya? Para que haya orden, para que haya unidad. Entonces, como el Estado tiene el control total, a estos estados fascistas, ¿cómo también se les conoce? Se les conoce con el nombre de estados totalitarios. Es otra manera de llamar a estos países fascistas, como estados totalitarios. ¿Ya? Así que si les pregunto, pues, ¿cuál fue el primer estado totalitario después de la Primera Guerra Mundial? Diríamos, pues, Italia, ¿no? O el más grande, Alemania, ¿no? Muy bien. Centrémonos en Italia,
¿Ya? Primero hablamos de Italia, después de Alemania, después de España. ¿Ya? Centrémonos en Italia. A ver, ¿por qué Italia terminó volviéndose fascista? Porque Italia era una monarquía constitucional, ¿ya? Italia era una democracia liberal. Entonces, en Italia, la ideología que se encontraba era la ideología liberal, ¿ya? Muy bien, pero esta Italia va a dejar a un lado la ideología liberal, la democracia liberal, y va a adoptar el fascismo. Entonces, ¿qué pasó para que Italia cambie? ¿Qué pasó, no? Pues la respuesta está en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra es causa fundamental para que Italia se vuelva, unos años después de la guerra, el primer país fascista. A ver, entonces recordemos lo que fue la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial. A ver, recordemos, ¿Italia estuvo en el bando ganador o en el bando perdedor de la Primera Guerra? ¿Italia oficialmente es considerado ganador o perdedor de la Primera Guerra? Italia, a ver, ya, así es, José Pérez, ya, así es, José Rodríguez. No, ya. Oficialmente es considerado, ya, ahora sí, Hanhachi, de acuerdo, es considerado ganador. Recuerdas que Italia se cambió de bando. Italia se unió a Francia, a Inglaterra, ¿ya? Italia ganó, ya que el grupo donde estaba el bando aliado, los aliados, ganaron la Primera Guerra Mundial. Si Italia se hubiera quedado tal vez con Alemania y Austria-Hungría, con su grupo original, la llamada Triple Alianza, tal vez hubiera perdido. Tal vez. Pues se cambió de bando y terminó en el bando que ganó la guerra. Ya, pero también recordemos que la Primera Guerra Mundial, que Italia se cambió de bando para obtener ciertos territorios que estaban en manos del Imperio Austrohúngaro. ¿Ya? Recuerden el tema. Decíamos que Italia quería el Trentino, quería el Trieste y también la Dalmacia, ¿no? Varios territorios, sobre todo en las costas del mar Adriático. Y cuando Italia decidió meterse a la guerra, lo hizo porque Francia e Inglaterra le habían prometido: si tú entras y nos ayudas, esos territorios que quieres serán tuyos. ¿De verdad? Serán tuyos. ¿Ya? Italia entró a la guerra entonces, mandando, ¿no?, a sus jóvenes a la guerra, ¿no? Invirtiendo lo que tenía, pues, muy bien, para acceder a esos territorios, ¿no? Y si se podía, acceder al botín de la guerra, ¿no? Porque a los que pierden se les quita muchas cosas y se reparten los ganadores. Muy bien, terminó la Primera Guerra Mundial. A Italia no le había ido muy bien, pero pues había quedado en el bando ganador. ¿Ya? La guerra había dejado a Italia en crisis económica. Había dejado, pues, ya a Italia con muchos muertos, casi 500.000 de muertos, 500.000 de jóvenes italianos que murieron en esta guerra. Todo ese sacrificio, ¿cómo debía ser compensado? Pues nos van a entregar varios territorios, seguramente nos van a entregar más cosas, y todo eso compensará tantas vidas perdidas. Todo eso compensará la crisis que ahora estamos soportando. Entonces, cuando llegó el reparto de los territorios, ¿qué ocurrió? A Italia le dieron el Trentino, el Trieste, pero no la Dalmacia. Digamos que le dieron la mitad de los territorios que le habían prometido. Y ahí es cuando Italia se molesta y dice: ¿por qué no me dan completo? ¿Ya? Yo hice lo que me pidieron, entré en la guerra y les ayudé. ¿Por qué no me dan completo los territorios? La Dalmacia se lo habían dado a Yugoslavia,
Y no solo eso, ¿ya? Ustedes están repartiendo, ustedes eran pues Inglaterra, Francia, se están repartiendo las colonias que le han quitado a Alemania. Ustedes, Inglaterra y Francia, se están repartiendo los territorios árabes, petroleros, que le han quitado al imperio turco. Y a mí no me han dado nada de eso. Solo me han dado estos pedacitos. Italia considera que es un país grande en la historia y que merece más. ¿Ya? Pero no le dieron más. Entonces Italia consideró que le estaban tratando como si fuera un país, pues, un país chico, ¿no? Un país débil, ¿no? ¿Ya? Y así le estaban tratando a Italia, ¿no? Entonces, esto hirió el orgullo de los italianos. Hemos ganado también la guerra, pero pareciera que hemos perdido, ¿no? Porque todas esas pérdidas, ¿no?, de vidas, toda esta crisis que soportamos, no ha sido compensado con, pues, eh, territorios. No ha sido compensado. De ahí que los italianos sientan que han sido humillados. Nos engañaron, nos humillaron, nos han dado migajas. Y cuando un país se siente ofendido por otros, ¿qué sentimiento brota fuertemente, muchachos? ¿Ah? Cuando ustedes escuchan decir a extranjeros, hablan mal de Perú, ¿ya? Escuchas un chileno burlándose del Perú, pues qué cosa brota en ti si es que, claro, quieres al Perú, ¿no? Si no lo quieres, pues no sientes nada, ¿no? ¿Ya? Cuando se quiere algo, pues se lucha, ¿no? Se defiende ese algo, ¿no? Así es, Navarro, el nacionalismo. ¿Ya? En Italia brota un fuerte nacionalismo. Los italianos se sienten heridos en su orgullo nacional, que los están viendo con poca cosa, que les han dado migajas, que se han burlado de ellos los ingleses y los franceses, y seguramente los norteamericanos y otros, ¿ya? Y los italianos dicen, pero, ¿qué podemos hacer, no? Algo tenemos que hacer. ¿Y quién es el que aparece allí para decirle, sí, necesitamos unión, necesitamos pues el hombre que aparece con grandes discursos nacionalistas era Benito Mussolini? En estas circunstancias, quien te hable puede defender a la nación, de hacer respetar a Italia, pues tú vas a decir, bravo, ¿no? Yo lo apoyo, ¿no? Yo estoy con él. Pues no es tan difícil, ¿no?, hacer grandes discursos patrióticos, nacionalistas, ¿no? Ya, claro que pues no todos tenemos esa capacidad de oratoria que tienen algunos políticos, como Benito Mussolini, que era un gran orador, ¿ya? Yo me pararía en un estrado a hablar a las masas y me quedaría callado tal vez, ¿no? Eh, Mussolini pues era un maestro pues para convencer a los italianos, ¿no? Mussolini era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial y la gente que rodeaba a Mussolini eran soldados o ex soldados que habían estado en la Primera Guerra, ¿ya? Y justamente ellos decían, nosotros hemos sangrado por Italia, hemos peleado, hemos arriesgado nuestra vida y no es posible que a Italia no le hayan dado lo que le corresponde, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces Mussolini hará pues campaña, ¿no? Hará, ¿no? Buscará pues tomar el gobierno de Italia, ¿no? Muy bien. Por otro lado, ¿por qué los hombres más ricos de Italia terminan apoyando a Benito Mussolini? Porque para llegar al poder se requiere plata, ¿no? Se requiere quien te apoye, ¿no? Y Mussolini va a tener el apoyo de los grupos de poder económico en Italia. A esos grupos de poder le llamamos la derecha. ¿Por qué la derecha o los grupos de poder económico van a apoyar a Benito Mussolini? Porque, a ver, debe de recordar también que en Rusia había triunfado una revolución de ideología socialista o comunista. ¿Sí? Recordamos que Lenin y los bolcheviques
también llamados comunistas luego, tomaron el poder en Rusia y crearon la Unión Soviética. Muy bien, ¿qué pasó en la Unión Soviética? Pues ustedes ya saben, Lenin eliminó la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y quiénes fueron los grandes afectados allá en la Unión Soviética? Pues todos aquellos que tenían grandes propiedades, la burguesía, los terratenientes, se quedaron sin sus empresas, sin sus tierras, ¿ya? Cuando el socialismo se implantó en la Unión Soviética. ¿Qué pasa en Italia? En Italia hay movimientos comunistas que quieren tomar el poder. Aprovechan la situación de crisis de Italia, la ideología comunista se extiende y amenaza con tomar el control de Italia. ¿Quiénes tienen temor? No vaya a ser que Italia se vuelva como la Unión Soviética y eliminen la propiedad privada. Pues los que tenían temor a esto eran los grupos de poder económico en Italia, los grandes terratenientes, la burguesía, es decir, ¿no? Banqueros, exportadores, ¿no? Grandes empresarios, industriales que habían en el norte de Italia sobre todo, tenían temor a que en Italia se dé una revolución comunista exitosa y ellos pierdan sus propiedades. ¿Ya? Muy bien, entonces, temerosa de esto, ¿qué va a hacer la burguesía italiana? Necesitamos parar a esos comunistas. ¿Quién podría derrotarlos, no? ¿Quién podría ir contra ellos? Pues aparece Mussolini y dice, yo puedo acabar con los comunistas. Si ellos usan la violencia, yo usaré más violencia contra ellos. Entonces, esta burguesía desesperada, temerosa de que vaya a ocurrir una revolución comunista, le dice Mussolini, te apoyamos, te vamos a financiar, te vamos a respaldar, muy bien, tú te encargas de, pues, derrotar a esos comunistas. ¿Ya? En Italia no puede haber una revolución de ese tipo. Y así Mussolini tiene el apoyo, pues, de los grupos de poder económico. Y tiene la simpatía de las masas con sus discursos nacionalistas. De esa manera Mussolini va a llegar al poder en Italia, poco a poco. Muy bien. Entonces, tenemos todo esto que se suma para entender, pues, por qué Italia se va a volver fascista. ¿Ya? Benito Mussolini fue el ideólogo del fascismo. ¿Ya? Fue el que planteó, pues, el contenido del fascismo, ¿no? Que así debía ser, así debía gobernarse. Ahora mencionamos las características del fascismo. Y también Mussolini fue el primer aplicador del fascismo. Es decir, hacer que las ideas se materialicen. ¿Ya? Crear un país organizado en torno a la ideología del fascismo. Igual que Lenin fue el primer aplicador de la ideología del socialismo en Rusia, ¿no? Porque el socialismo científico o marxismo solamente eran ideas, pero Lenin tomó el poder y aplicó, ¿no?, esas ideas para organizar la Unión Soviética, ¿no? ¿Ya? Entonces, Lenin es el primer aplicador del socialismo, Mussolini del fascismo. ¿Ya? En el año 21, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. ¿Ya? Cuando lleva este término, pues, nacional, ya podemos imaginarnos, pues, que el partido es fuertemente nacionalista. ¿Ya? Y se entiende lo del nacionalismo por lo que hemos señalado, ¿no? Los italianos se sienten heridos como italianos. ¿Qué han dicho de Italia? Que nosotros no tuvimos una participación importante en la guerra y todos nuestros muertos. Pues bien, entonces Mussolini busca, ¿no?, convencer a las masas de sus propuestas, muy bien, y va a llegar a tener muchos seguidores Mussolini. En corto tiempo va a tener muchos seguidores. Los fascistas, los seguidores de Mussolini,
Se diferenciaban porque utilizaban una camisa negra, ¿ya? Se uniformaron con camisas negras. Así que si en una pregunta les hablamos de los camisas negras, pues asumimos que se está refiriendo a los seguidores de Mussolini, a los fascistas italianos. ¿Ya? Cuando Juanes cantaba esto de tengo una camisa negra, pues dijeron, ah, seguramente es un fascista, ¿no? En nuestro tiempo, en Europa sobre todo, el fascismo y sobre todo el nazismo, ¿no? El fascismo alemán, son fuertemente rechazados allá, ¿no? En Europa, ¿no? Porque Europa fue destruida por la Segunda Guerra y bueno, le han echado la culpa a los nazis, a los fascistas, ¿no? Los camisas negras, ya, entonces eran los fascistas italianos, ya, eran un grupo de choque. ¿A qué me refiero con esto, no? Que ellos en las calles de las distintas ciudades italianas, cuando se encontraban con los comunistas, pues se enfrentaban violentamente contra ellos. Mientras los comunistas eran los izquierdistas radicales, los fascistas eran los de la derecha radical. Radicales porque son capaces de usar la violencia, ¿sí? Son intolerantes, consideran que su propuesta pues es la única correcta y buscan pues llegar al poder. Así que Italia estaba allí, ¿no? Entre si tomaba el poder la izquierda radical o tomaba el poder pues la derecha radical, los comunistas o los fascistas, ¿no? Pues antes que los comunistas lo hagan, Mussolini buscó el poder. Debo gobernar yo para enfrentar con más, ¿no? Instrumentos a los comunistas. Así que Mussolini convocó a todos sus seguidores a Roma, la capital italiana. A esto se le llama la marcha sobre Roma, un golpe de Estado. Voy a reunir a mis hombres, miles y miles de ellos en Roma, armados, para exigirle al rey, Italia tiene un rey, Víctor Manuel III, que me nombre a mí el gobernante de Italia. O si no, habrá guerra civil. Pues en el año 22 ocurre esto. El rey, ¿qué hizo? ¿Decidió enfrentar a Mussolini? No. Para evitar la guerra civil, el rey Víctor Manuel III nombró a Benito Mussolini primer ministro italiano. ¿Ya? El rey es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro en Italia. Entonces, de esa manera Mussolini llegó a ser el gobernante de Italia. ¿Ya? No ganando una elección, no democráticamente, sino, pues, poniendo contra la pared al rey prácticamente, ¿no? Presionándolo con una guerra civil. Y eso es un golpe de Estado, ¿no? Y así Italia, desde 1922, se volvió un país fascista, dirigido por el dictador Benito Mussolini. ¿Ya? Y Mussolini va a quedarse gobernando 20 años, 20 años. Solo durante la Segunda Guerra Mundial es que el rey va a destituir a Mussolini. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues en la guerra, en cierto momento, se le complicó la guerra a Italia. Y bueno, pues se dieron cambios, ¿no? Que luego veremos. Muy bien. Ya, acá tenemos la bandera del fascismo, la bandera de Italia con este símbolo. Hay un hacha y unas... Se llama fascio a este símbolo. Este fascio lo usaban los romanos en la antigüedad. Mussolini está trayendo símbolos romanos al siglo XX. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué trae lo romano de vuelta? Porque considera pues que Italia debía convertirse nuevamente en el imperio romano, que debía, ¿no?, ser nuevamente una potencia como en la antigüedad, ¿no? Así que lo romano, pues, es, ¿no?, digamos, resaltado, ¿no?, como la identidad, ¿no?, de los italianos, y buscaban eso, ¿no? Buscar hacer un imperio, ¿no?, nuevamente. Inclusive el saludo romano
es utilizado por los fascistas. ¿Cuál es el saludo romano? Vamos a buscar por acá tengo a Hitler. Pues el saludo romano es de esa forma, ¿no? ¿Ya? Con el brazo levantado, ¿no? Hacia adelante, más o menos la mano a la altura del hombro, y las palmas, la palma de la mano hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Con tu brazo derecho, pues, levantas así, es el saludo romano, que ahora es el saludo de los fascistas. Hitler no es romano, pero como Hitler está tomando lo que Mussolini ha hecho, pues también va a compartir el saludo. Inclusive en el Perú, también los que simpatizaban con Hitler, con Mussolini en esa época, también saludaban de esa forma, ¿no? A veces cuando queremos parar un micro o un taxi, levantamos la mano así, ¿no? ¿Ya? Pero no somos fascistas por hacer eso, ¿no? En Europa está prohibido ese saludo. Está prohibido ese saludo en Europa. ¿Ya? Porque ellos quieren dejar atrás ya esto, ¿no? Lo que fue pues Hitler, el fascismo, el nazismo. Este símbolo también está prohibido en Europa, ¿no? La esvástica, el símbolo de los nazis. Bueno, acá no está prohibido porque pues la guerra no llegó acá al Perú, ¿no? Acá hay otros símbolos prohibidos como los que utilizaron pues MRTA o Sendero Luminoso, ¿no? Grupos terroristas. Volviendo pues donde estábamos, ahí está, ¿no? Entonces, como el fascio es un símbolo de esta gente, a esta ideología se le llama, pues, ¿no? Fascismo. ¿Ya? Viene de estos fascios, ¿no? ¿Y por qué hay un montón de ramitas unidas? Porque la unión hace la fuerza. Solo con unidad nacional Italia será grande. Y esto, pues, es nacionalismo. ¿Ya? El nacionalismo es un componente fundamental del fascismo. Solo que ellos son tan nacionalistas, tanto hablan de la nación, del Estado, de la patria, que pues ya no van a defender mucho al ciudadano, al individuo, a la persona individual, ¿no? No, importa no lo individual, sino lo nacional. Bien, tenemos ahí a Mussolini, pues con sus seguidores. Muy bien, ¿qué características tiene el fascismo? A ver, hemos empezado señalando que el fascismo fue una ideología y un movimiento de derecha. ¿Ya? Pues cuando hablamos de la derecha, estamos hablando pues de los grupos de poder económico en el capitalismo. Italia era un país capitalista, así que ¿quiénes eran los más favorecidos dentro del capitalismo italiano? Pues los grandes empresarios, ¿no? Los capitalistas, la burguesía, como le llamamos. Entonces a ellos le decimos la derecha. Y todos los que simpatizan con ellos serían entonces derechistas. En cambio, en el capitalismo italiano, todos aquellos que no se han beneficiado con el sistema, más bien no la pasan bien, ¿ya? Y se oponen al sistema, entonces le llamamos pues la izquierda. La izquierda. ¿Ya? Muy bien. Y todos los que piensan igual, pues que el sistema está mal, que cambian las cosas, pues que critican al capitalismo, a la propiedad privada, entonces le decimos pues izquierdistas. Izquierdistas. Entonces hay izquierdistas, hay derechistas, hay gente de centro. ¿Ya? Muy bien, no hay nada de malo ser de centro, de izquierda o de derecha. Pues lo malo es cuando te radicalizas. ¿Ya? Cuando te haces un fanático, ¿no? De todo fanatismo, pues, no nos lleva, pues, a lo mejor. Entonces, estamos hablando que el fascismo era de derecha extrema, ¿ya? A diferencia de una derecha moderada, la derecha moderada es democrática, respeta la ley, ¿ya? Quiere llegar al poder mediante las elecciones. En cambio, la derecha extrema no es democrática, ¿no? Es violenta, quiere llegar al poder, pues, ¿no? Por otras vías.
¿ya? Para defender la propiedad privada, los intereses de la gran burguesía. ¿Por qué surgió, por qué esta derecha extrema, ¿no? Porque hay una izquierda extrema, están los comunistas. Entonces, en respuesta a la izquierda extrema, que eran los comunistas, surge esta derecha extrema, ¿no? Si ellos, los comunistas, quieren tomar el poder y eliminar la propiedad privada violentamente, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, responder violencia con violencia. ¿Necesitamos a quién? A Mussolini. Él se va a encargar de los comunistas. Así que el fascismo italiano, Mussolini, fue financiado por la gran burguesía. ¿Ya? Hay quienes sostienen que el fascismo es un movimiento de izquierda, que el fascismo es una variante del comunismo o socialismo. Dicen que Benito Mussolini era un comunista de joven. Y en efecto, Mussolini era un comunista, que fue expulsado del Partido Comunista Italiano porque el Partido Comunista Italiano estaba en contra de participar en la Primera Guerra Mundial. En cambio, Mussolini quería participar en en la guerra. Así que rompieron. Y ahora Mussolini es un anticomunista. Pues si el fascismo italiano fuera de izquierda, fuera socialista o comunista, no habría recibido plata de los grandes empresarios. ¿Dónde he visto que pues, ellos financien grupos comunistas? ¿No? Imposible, ¿no? Pues por eso decimos que es de derecha. ¿Ya? Otra característica del totalitarismo. ¿Qué significa esto? Que el Estado es todopoderoso, que todo se hace en nombre del Estado, que lo único que importa es el Estado. Los liberales piensan distinto. Los liberales creen que el Estado solo es un medio. ¿Un medio para qué? Para defender los derechos y libertades de las personas. Para el liberalismo, el que importa es el individuo, es la persona. El Estado es un medio y la persona es el fin. Para el fascismo es al revés. La persona es un medio, el Estado es el fin. ¿No te han dicho que tú, olvídate de ti, tienes que dar tu vida por tu país, por tu patria? Pues esto llevado, ¿no? Pues, ¿no? A lo extremo es lo que el fascismo defiende, ¿no? ¿Ya? No importan los individuos, lo único que importa es el Estado, la patria, la nación. El Estado asume el control pleno sobre las personas, un pleno control. Entonces, cuando hay totalitarismo, ¿qué cosas se recortan? Las libertades individuales. ¿Ya? Cuando hay más libertades individuales, hay menos poder del Estado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ventaja tiene el totalitarismo? Que, pues, como ahora el Estado está presente en todas partes, pues hay más seguridad, hay más orden, hay más unidad, pero hay menos libertades. ¿Mm? ¿Qué tal? Imagínate padres totalitarios que te siguen a todas partes, que te vigilan, ¿ya? Que tienen hackeado tu computadora, tu celular, que, pues, que te controlan en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, no tienes libertad, ¿no? Mejor, pues, que no haya eso y yo pueda tener, pues, plena libertad. Ah, pero, pues, también eso puede tener un aspecto negativo, ¿no? También, si no te vigilan para nada, si te abandonan totalmente, también pues puede que ocurran problemas. Así que, ¿qué prefiere? ¿Un Estado grande que controle, presente en todos lados, o un Estado pequeñito y mayores libertades? Pues el totalitarismo es algo rechazado actualmente. Rechazado, ¿no? Cada vez que un gobernante, pues, reprime a la gente, ¿ya?
con la policía, con los tanques, con los militares, pues, cuando no le importa mucho los derechos de las personas que están protestando, sino el interés del Estado, le dicen fascista a ese gobernante. Fascista. Bien, otra característica es el ultranacionalismo o chauvinismo. Es el nacionalismo extremo. Todos somos algo de nacionalistas. Amamos, pues, ¿no?, nuestro país, unos menos, otros más, ¿no? Los ultranacionalistas son los que aman demasiado a su país. Demasiado. Y cuando alguien ama demasiado algo, odia a todos aquellos que le hacen daño. Así que los ultranacionalistas italianos odiaban a los ingleses, a los franceses, a aquellos pues que creían, se burlaron de Italia cuando hicieron el reparto de los territorios, ¿no? Y están dispuestos pues a pelear a una nueva guerra. Ten en cuenta que la gente que rodeaba a Mussolini eran excombatientes de la guerra mundial y estaban dispuestos pues a participar en una nueva guerra. Bien, tenemos el antiliberalismo. Si el liberalismo defiende al individuo, defiende la libertad individual, el totalitarismo o el fascismo, pues, no le importa mucho el individuo, le importa el Estado. ¿Ya? Muy bien, la libertad individual se subordina al Estado. El fascismo promueve la dictadura. Ya hemos visto cómo llegó al poder Mussolini, con un golpe de Estado. Por eso lo estamos llamando dictador. ¿Ya? Entonces ellos no creen en la democracia. Creen que la democracia es un sistema de gobierno débil. Esto de buscar la mayoría de votos, los debates en el Parlamento, respetar a la minoría, respetar la oposición. No. ¿Ya? Aquí la oposición era principalmente los comunistas. Entonces, los fascistas creían pues que a la oposición comunista no había que respetarla, ¿no?, sino había que desaparecerla, ¿no?, porque eran una amenaza a la propiedad privada, ¿no? Y bueno, pues Mussolini va a mandar inclusive pues, ¿no?, asesinatos contra líderes comunistas para eliminar este partido, ¿no?, este grupo. Bien, era anticomunista, ¿no?, de hecho. Entonces Mussolini pasó de ser comunista de joven a ser anticomunista, pues ahora, ¿no?, ya mayor, ¿no? Rechaza la lucha de clases. La lucha de clases es algo promovido por el comunismo, que los obreros se enfrenten a la burguesía y tomen el poder y eliminen la propiedad privada. Entonces, todo eso es rechazado por los fascistas. No a la lucha de clases, ¿ya? Y defienden la propiedad privada. Por eso recibieron apoyo de la gran burguesía, porque Mussolini va a defender la gran propiedad privada. Y por eso, pues no podemos decir que era un comunista, ¿no?, o un socialista, porque lo que caracteriza a los socialistas o comunistas es el ataque a la propiedad privada. Bien, también se fomenta la existencia de un solo partido. A diferencia del liberalismo, que defiende la existencia de varios partidos que representen distintos intereses y que compitan en las elecciones y uno gane. Pues acá no. En nombre de la unidad nacional no deberían haber varios partidos, porque eso nos hace enfrentarnos. Un solo partido. Todos deberían ser miembros de un solo partido. ¿Qué partido en Italia? El Partido Nacional Fascista. Y así en Alemania, también con el tiempo, habrá un solo partido, el partido nazi. Y todos debían ser parte de ese único partido. Y seguir a un líder. Seguir a un líder. ¿Ya? A quien van hasta endiosar, ¿no?, a ese líder. En Italia, Mussolini. En Alemania, Hitler, ¿no? Un jefe con carisma, ¿no?, con pegada, ¿no?, con gran oratoria, ¿no?, que convenza a las masas, ¿no?,
que sea pues un símbolo, ¿no?, de unidad. Y bueno, Mussolini y Hitler eran grandes oradores, tenían carisma. Eso no significa que estén sonriendo, ¿no?, mostrando los dientes blanquitos todo el rato, ¿no?, sino que pues puedan transmitir a la gente pues que ellos pueden hacer de Italia o Alemania países más grandes, ¿no?, cada vez, ¿no? Y para la guerra, pues hacerles creer que ellos son capaces de llevarlos a la victoria, ¿no? Venceremos, decía Hitler, venceremos, ¿no? Pues al final no ganaron, ¿no? Pero pues ahí están. Muy bien. A ver, cuando Mussolini llegó al poder, va a hacer las paces con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué pelea tenían? En 1870, la Iglesia Católica había perdido su estado. La Iglesia Católica tenía un estado propio llamado los estados pontificios. ¿Por qué lo perdió? Porque era un pedazo de Italia y cuando Italia se unificó, pues desapareció los estados pontificios, que ahora era pues parte de Italia. Desde ese tiempo, 1870, la Iglesia Católica, a través de los papas que existieron en esos años, le exigían a Italia que le devuelva su estado. Devuélveme mi estado, ¿no? La Iglesia Católica quería un estado propio. Entonces, cuando Mussolini llegó al poder, en 1929, va a firmar un tratado con la Iglesia Católica. Él representa a Italia, en el caso de la Iglesia Católica estaba el Papa Pío XI, el Tratado de Letrán. ¿Qué se establece aquí? Pues Mussolini va a reconocer que el Vaticano, que es una ciudad, el Vaticano, pues le pertenece a la Iglesia Católica, que es un estado soberano de la Iglesia Católica. Y así la Iglesia volvió a tener un estado propio hasta el día de hoy, el Vaticano, ¿ya? Que está dentro de Italia, ¿no? Un pequeñito estado, pero le pertenece a la Iglesia. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué hicieron esto Mussolini? Porque quería reconciliar a Italia con la Iglesia Católica. Ten en cuenta que los italianos son católicos y quieren ver pues a su país y a su iglesia reconciliados. Muy bien. ¿Ya? También Mussolini promovió guerras de expansión en África. ¿Ya? Van a invadir Abisinia, llamada Etiopía actualmente, uno de los territorios que aún no habían caído dominado por los europeos. Italia fue por Etiopía. Y así Italia pues quería construir un imperio grande, ¿no? Pero si quería seguir creciendo, si quería seguir tomando más territorios africanos, iba a tener que chocar con Inglaterra o con Francia, países que dominaban en África. Pero Italia no le podía ganar a Inglaterra, ni a Francia. Pero con el tiempo Alemania se recupera de la mano de Hitler e Italia va a buscar a Alemania. Con Alemania podrían derrotar a Inglaterra y a Francia, ¿no? Pues muy bien, vamos a dejar a Italia y ahora estamos en Alemania. Para hablar pues de la Alemania fascista, más conocida como la Alemania nazi. A ver, causa de la conversión de Alemania al fascismo también es la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos que Alemania fue el país derrotado en la Primera Guerra, derrotado, y sufrió pues una condena durísima. El Tratado de Versalles fue pues el acuerdo en que a Alemania le impusieron severas condenas. ¿Ya? Entonces, si Italia estaba molesta con Inglaterra y Francia porque le habían dado menos de lo que le habían prometido,
pues Alemania estaba más molesta todavía porque le habían quitado, creían, casi todo nos han quitado, y nos siguen quitando, decían, porque año a año Alemania tenía que mandar plata a Inglaterra, a Francia, por la deuda del Tratado de Versalles. ¿Sí? Recuerdas que Alemania fue condenada a pagar pues una suma inmensa de dinero, sobre todo a Inglaterra y a Francia. Entonces, esto hizo que los alemanes también sintieran un fuerte nacionalismo. ¿Ya? ¿Qué quieren ellos? ¿Que Alemania desaparezca? ¿Quieren hundirnos en la pobreza por siempre? ¿Quieren aniquilarnos? ¿Ya? No lo vamos a permitir. Alemania es más grande que esto, ¿no? ¿Y quién aprovecha entonces para decirle a los alemanes, pues sí, necesitamos unidad, necesitamos una guerra de revancha, yo los guiaré, yo los conduciré, venceremos? Pues Hitler, ¿ya? Hitler, pues, es un líder nacionalista que, pues, le va a caer bien, pues, a los que pensaban igual, ¿no? Y la mayoría de alemanes pensaban eso, ¿no? Que Alemania no se merecía la dura condena que había recibido. Perdimos, pero tampoco es para que nos humillen. Bien, Alemania estaba en una crisis económica muy fuerte luego de la Primera Guerra Mundial. Ya habían conocido hasta la hiperinflación. Los marcos alemanes, el dinero alemán, perdía rápidamente su valor. Eran billetes sin valor. Hitler entonces buscaba convencer a la gente que lo apoyen, ¿no? La gente no le dio suficiente apoyo en ese tiempo. Alemania se había vuelto una democracia conocida como la República de Weimar. Y bueno, la gente más creía en esta nueva Alemania y no en un Hitler que quería restaurar el imperio, ¿no? Y una nueva guerra, ¿no? La República de Weimar, a finales de los años 20, logra cierta recuperación económica. Parecía que las cosas iban a mejorar sin Hitler, pero pues luego viene el crack del 29. Empieza una terrible crisis en el mundo y Alemania fue uno de los países más golpeados por la crisis. Entonces, la confianza en la República de Weimar, en la democracia alemana, se cayó. Y ahora los alemanes, sin trabajo, más empobrecidos, desesperados, escucharon a Hitler y esta vez dijeron, apostemos por él, ¿no? Apoyémoslo. Así que fue frente a la crisis, ¿no?, del crack de 29 que Hitler llegó a tener gran apoyo en Alemania. Y en ese tiempo llega al poder, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué los grandes empresarios alemanes, las grandes, ¿no?, empresas, apoyan a Hitler? Por lo mismo que lo hicieron en Italia con Mussolini. Porque dentro de Alemania habían también comunistas que también querían el poder. Así es, ¿no? Esto lo puedes comparar con lo que está pasando este año en el Perú, ¿ya? Los que han ganado las elecciones a la presidencia, pues el partido Perú Libre es un partido de izquierda, ¿no? ¿Ya? Y muchos de ellos tienen ideas socialistas. Castillo parece que no. Bueno, en mi opinión, ¿no? Pero miembro del partido Perú Libre sí. Entonces, frente ya a esto, pues los grupos de poder económico en el Perú han saltado, ¿no? Y han dicho, pues no es posible, puede ser que ellos conviertan al Perú en un país socialista, en una Venezuela, en una Cuba, en una... Y pues la derecha ha saltado, ¿no? Pues ya, yo no sé si Castillo llegue a sus 5 años de gobierno. Según mis cálculos, pues un año Castillo. Pero espero equivocarme. Entonces, igual acá, solo que acá era más grave, ¿no? En Italia, en Alemania en ese tiempo. Y siempre en crisis. Y estamos viviendo pues un periodo de crisis, ¿no? La pandemia y la economía, ¿no?
Yo ganaba un poco más antes cuando estábamos pues sin pandemia, ¿no? Ahora pues, bueno. A ver, volviendo, los grupos de poder temen, ¿no? Que el comunismo se apodere del país. Entonces, ¿quién puede parar a los comunistas? Yo, dirá Hitler, ¿no? Yo, ¿no? Yo voy a parar a esos comunistas. ¿Ya? Igual que lo hizo Mussolini en Italia. Muy bien, entonces van a financiar a Hitler. Grandes marcas, inclusive fuera de Alemania, apoyaron a Hitler. Imagínate Henry Ford, un conocido nuestro de la Segunda Revolución Industrial, Henry Ford, un hombre muy rico en Estados Unidos, pues creyó en Hitler, ¿no? Lo apoyó, también compartía su rechazo a los judíos. Pues ahora, también entendemos esto porque Alemania no era un país democrático en ese tiempo. Nunca había sido democrático Alemania. Siempre había sido, pues, ¿no? O una monarquía absoluta o un imperio. Recién se había vuelto una república, después de la Primera Guerra Mundial. Así que la democracia era débil, ya que era joven, y ante la crisis económica la gente dijo, no, no sirve esto. ¿Ya? No hay orden, pues no hay crecimiento, ¿ya? Y pues apostaron por un dictador, ¿no? Como Hitler. Y así esto, a veces en la crisis, pues aparecen los dictadores. El último dictador que hemos tenido, pues Alberto Fujimori, apareció en qué situación, ¿no? Terrorismo, ¿no? Crisis económica tremenda, ¿no? En esos años, pues, y Fujimori, pues, aparece, ¿no? No es que lo esté justificando, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, pero pues aparecen en contextos de crisis. Estamos en crisis ahora, no tanto, ¿no? Como en 1990, pero eh, esperemos que no. Bien, entonces tenemos las causas para que Alemania, pues, se vuelva un país fascista, ¿ya? Es decir, que la gente y los grupos de poder apoyen a Hitler y poco a poco este hombre, pues, tome el control. Ahora, Hitler era líder de qué partido, ¿ya? Aquí tenemos el nombre de su partido. Este partido no lo fundó él, ya existía el Partido Obrero Alemán. Inclusive Hitler, él llegó al partido como espía. Lo habían mandado para que vigile a ver si este Partido Obrero Alemán era peligroso. Y vio pues que el Partido Obrero Alemán era un partido nacionalista, que simpatizaba, Hitler simpatizaba con esas ideas. Muy bien, Hitler se volvió el hombre más importante de ese partido y le van a rebautizar con el nombre de Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Como el nombre es muy largo, vamos a reducirlo en este, Partido Nazi. Nazi. Ahora, el nombre del partido dice Nacional Socialista. Socialista dice. Y obrero. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno lee el nombre del partido, uno dice, ah, este partido es socialista. Este partido es socialista, ahí lo dice, ahí está, socialista. Sin embargo, no es así. El partido nazi no fue un partido socialista o comunista, era más bien antisocialista, anticomunista. El nombre no decide lo que eres realmente. ¿Ya? Así es. ¿Cuántos chicos terribles hay y se llaman Ángel? ¿Ya? O no sé, ya el nombre no determina, pues, ¿no? ¿Qué cosas somos? ¿Ya? Este partido no era un partido socialista. Si lo fuera, no habría recibido apoyo de grandes empresarios. Los grandes empresarios no son socialistas. ¿Ya? La derecha no apoya a un partido de izquierda. Bien, entonces, partido nazi. ¿Ya? Los nazis, así le vamos a llamar pues a la gente de Hitler, ¿no?
¿ya? Y a este movimiento, a esta ideología le vamos a llamar nazismo, ¿ya? Ya hemos dicho que el nazismo fue una variante del fascismo. ¿Quién era acá el alumno y quién el maestro, no? Pues el maestro era Mussolini. Mussolini empezó todo esto, ¿no? Hitler admira a Mussolini. Cuando se conocieron por primera vez, Mussolini dijo, Hitler, bueno, ya, lo menospreció, ¿no? ¿Ya? 20 años después, Mussolini obedecía las órdenes de Hitler, ¿no? Hitler se volvió pues el maestro de Mussolini, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Muchas veces los alumnos superan a los maestros, ¿no? Y eso esperamos de ustedes también, ¿no? Bien, entonces por ahora, Hitler es el alumno. ¿Qué cosa vio de Mussolini? Pues, ¿no? Mussolini logró llegar al poder por un golpe de Estado. Si él pudo, yo también. Así que en 1923, Hitler da un golpe de Estado. ¿Ya? A ese golpe de Estado se le conoce con el nombre de el Putsch de Múnich. Pero ¿cómo le fue en el golpe a Hitler? Muy mal. Hitler quería llegar al poder. Terminó llegando a la cárcel. Perdió, detenido, pues a la cárcel. ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué no llegó al poder? No tenía tantos seguidores como Mussolini. Mussolini sí pudo hacerlo en el año 22. Hitler no lo pudo hacer en el año 23. Así que tenía que convencer más a la gente. De todas maneras, su intento de golpe tuvo algún éxito, porque muchos alemanes llegaron a conocer a Hitler. Él hizo esto, lo otro. ¿Y por qué lo hizo? Pues, pero yo pienso igual. Yo también creo que esta democracia no es débil o que Alemania debe buscar su revancha. También estoy en contra del Tratado de Versalles. También no quiero a los judíos, ¿no? Pensaban la mayoría de alemanes. Entonces Hitler, de todas maneras, consiguió ganar simpatía con la gente, ¿no? Porque pues muchos se identificaban con él. En la cárcel tuvo tiempo para escribir. ¿Y qué obra? Pues es la que va a escribir Hitler. ¿Cuál es su única obra, único libro, pues, que nos ha dejado, ¿no? Mein Kampf, en castellano, Mi lucha. Mi lucha. ¿Ya? Así es, Rodríguez. Mi lucha. En esta obra, pues, ahí está el pensamiento de Hitler, que, ¿no? Lo que él piensa, qué es lo que quiere hacer. Él habla sobre los judíos en esta obra, sobre, ¿no?, la Primera Guerra, lo que quiere hacer, ¿no? Una guerra de revancha. Pues ahí están en la obra Mi lucha. ¿Ya? Esta obra estuvo prohibida en Europa, en Alemania sobre todo, estuvo prohibida en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque no querían que la gente lea a Hitler y pues termina apoyándolo, ¿no? Prohibido. Ya actualmente se ha vuelto a vender la obra de Hitler, porque pues actualmente defendemos la libertad, y la libertad implica también que no nos prohíban qué cosa leer, ¿no? Nosotros decidimos qué cosa leer, ¿no? En el Perú no está prohibido, por eso yo tengo mi lucha ahí, mi librito que también, ¿no?, me he leído. Eh, pues en efecto, habla pues de los judíos, habla de la expansión que Alemania debe hacer, etc. Estuvo entonces en prisión, salió, ya salió a continuar pues la lucha política, a buscar gente. Muy bien, hemos dicho que durante la Gran Depresión fue cuando Hitler va a tener más seguidores. Durante esta crisis conocida como la Gran Depresión o el crack del 29, cuando consiguieron muchos seguidores, convirtiéndose el partido nazi en el principal partido político de toda Alemania. ¿Ya? Muy bien. Y de esa manera llega al poder. Con golpe de Estado, pues
parece que no. Participó en las elecciones, ganaron para el Congreso, pero perdieron la presidencia. Hindenburg le ganó a Hitler en las elecciones del 33, por un poco. Pero como los nazis controlaban el parlamento, en las calles, y la gente, pues, ya muchos querían a Hitler, Hitler los había convencido, tenía una gran capacidad de persuasión, pues Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania. ¿Ya? Canciller, algo así como primer ministro. Ya, Hitler no tiene el poder total todavía. Hay un presidente, ¿no? Al año siguiente murió el presidente y le dieron la presidencia a Hitler. Ahora sí, en el 34, Hitler tiene pues el control de Alemania. Va a eliminar la República de Weimar, la democracia en Alemania, y va a instaurar un régimen fascista, un régimen nazi, conocido como el Tercer Reich o Tercer Reich. Esto es Tercer Imperio Alemán. El Segundo Imperio Alemán fue el derrotado en la Primera Guerra Mundial y desapareció. El Primer Reich o Reich era el Sacro Imperio Romano Germánico que Napoleón Bonaparte había eliminado pues ya hace más de 100 años. Y Hitler se convirtió en el Führer o Führer, ¿ya? No sé alemán para pronunciarlo correctamente, ¿ya? ¿Qué significa esto de Führer? Pues líder, ¿no? Caudillo, el jefe, ¿no? ¿Ya? El Führer. Muy bien, y ahí tenemos a un Hitler gobernando ahora Alemania, ¿ya? Y tiene 5 años para preparar a Alemania, para recuperarla, para armarla e iniciar, pues, la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos el símbolo de los nazis, la esvástica. Esta esvástica es una cruz con las puntas dobladas hacia un lado, ¿no? Ahí está. Es cierto que esta esvástica no es un símbolo únicamente de ellos. Ha sido utilizado desde la antigüedad por diferentes pueblos. Pero en este caso, en este contexto de la Alemania nazi, ¿qué representa este símbolo? Pues el nazismo, la ideología de Hitler, se basa en la defensa de la pureza de una raza, la raza aria. Así que este símbolo representa, ¿no?, la defensa de la pureza de la raza aria. Quienes no son arios, quienes no ya son arios puros, yo no lo soy porque soy un mestizo, yo no puedo identificarme con este símbolo porque no me representa, yo no soy un ario puro. Hitler no quiere a los mestizos, no quiere a esa gente que tiene diversas sangres. No, él defiende la pureza racial. Por lo tanto, yo no entiendo por qué muchos chicos este símbolo lo utilizan, se identifican con ese símbolo. No, que Hitler fue fuerte, grande, ya, pero ya, si yo me pusiera ese símbolo, pues imagínate, yo hubiera vivido en ese tiempo, en la Alemania nazi, así con mis rasgos físicos, ¿qué me hubiera pasado? Creo yo que Hitler me habría detenido y me habría mandado a los campos de concentración, porque soy un mestizo y él rechaza la mezcla racial. Ya, así que hubiera terminado muerto por Hitler. Pero ¿por qué me voy a identificar yo con Hitler y con este símbolo si yo no soy un ario puro? Aquí hay algún ario puro, algún blanco puro, que únicamente tiene antepasados pues europeos, un poquito difícil tal vez, ¿no? ¿Ya? Bueno, en Europa hay más blancos puros, ¿no? Ahí sí podemos decir, pues ellos se identifican porque tal vez creen en lo mismo, ¿no? La pureza de sangre, ¿no? Pero acá en un país mestizo, la raza aria andina, pero ¿cuántos arios puros habrán en el Perú, no?
¿Cuántos habrán? ¿1000? ¿Ya? De 33 millones. Ahora, lo andino, ¿no? La raza andina ya es otra cosa, ¿no? Los arios son los blancos, ¿no? Que invadieron. Pues son cosas distintas, ¿no? Unos 10 blancos puros nada más. Ya, pues hay quienes pueden parecer muy blancos, pero hay algún rasgo que lo delata, ¿no? La forma de su cabello, de su nariz, su estatura, ¿no? Hay algo que, o tu apellido, pues así es. Y muchos dijeron, pero Hitler tampoco es rubio, no es alto, no mide 1 metro, pues 90. ¿No? Hitler no era tan alto, y en efecto no era rubio, pero era de ojos azules, de piel blanca. No tiene que ser rubio necesariamente para ser ario, ¿no? Eh, bien, entonces, sigamos, ¿ya? Sigamos. Claro, hablar de este tema es hablar de racismo, lamentablemente, porque esta ideología es fuertemente racista. ¿Ya? Ahí está Hitler. Entonces Hitler va a saludar únicamente a los arios. Si hay gente que no es aria, no les va a saludar. No merecen su saludo, creía él, ¿no? Pues, ¿quiénes son los arios más puros? Según él, los germanos, los alemanes, son los arios más puros. ¿Ya? Por eso cree pues que los alemanes son superiores, son la raza superior y que debía mandar, ¿no? Eh, pero ¿qué ocurre? Que dentro de Alemania vivían muchos judíos y los judíos no son arios. Los judíos pertenecen a otra raza llamada semita. Semita. Entonces Hitler va a promover un antisemitismo, una persecución contra los judíos. ¿Por qué el antisemitismo? Pues hay quienes dicen, ¿no?, que Hitler tenía motivos personales para odiar a los judíos. Puede ser, pero en su obra Mi lucha, Hitler habla pues de defender la pureza de la raza aria, y esto significa pues hacer que arios y judíos no se mezclen. ¿Y cómo evitar la mezcla? Separándolos. A los judíos terminará colocándolos en campos de concentración para tenerlos alejados de los arios y evitar la mezcla. Algo que los españoles acá en el Perú intentaron hacer en el virreinato, pero no pudieron evitar que los blancos y los indígenas se unan y aparezcan los mestizos. No pudieron. No eran tan racistas los españoles como pues los nazis lo fueron, ¿no? Hitler habla también de nosotros, por cierto, en la obra Mi lucha. Si un día leen Mi lucha, van a encontrarse con una parte donde él dice, ¿por qué los países de América del Sur son débiles? Son poco desarrollados. Porque los blancos que invadieron América del Sur mezclaron su sangre con la de los nativos, raza inferior. Y por eso mancharon su sangre y los países de América del Sur son débiles. En cambio, dice, Estados Unidos, ¿por qué es grande en América? Porque los blancos que invadieron América del Norte, los ingleses, no mezclaron su sangre con los indios, raza inferior, según ellos, ¿no? Los eliminaron a los indios de América del Norte. Y al mantener la pureza de su sangre, los arios, los blancos que invadieron América del Norte, construyeron con el tiempo el país más poderoso de América, Estados Unidos. Entonces, según él, pues, la pureza de sangre es lo que define tu futuro. Tu país será grande si mantiene la pureza de sangre de tus blancos. Eso es racismo, ¿no? Pues ya yo pues, no estoy de acuerdo, ¿no? Ya, pero bueno, ya mucha gente hasta hoy dice, sí, es verdad, eso es verdad, dicen, ¿no? Hasta ahora hay gente pues, que admira mucho a Hitler, ¿no? Sobre todo gente blanca, ¿no? Porque esto es una ideología que se basa en la superioridad de una raza sobre otra. Yo no soy blanco puro, no tengo por qué seguir esa ideología, ¿no? Bien,
Y por supuesto también quieren la revancha, ¿no? Frente a los que le ganaron a Alemania en la Primera Guerra, Inglaterra, Francia, ¿no? Estados Unidos. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí he colocado características propias. ¿Qué significa eso? Que el nazismo comparte con el fascismo italiano el anticomunismo, el antiliberalismo, el ultranacionalismo, el totalitarismo, etcétera. Pero tiene algunos elementos propios el nazismo. ¿Ya? Repito, en Alemania perseguían judíos, en Italia no lo hacían. Entonces ahí tenemos una diferencia importante entre el nazismo y el fascismo italiano, ¿no? Bien, Hitler acabó con sus enemigos políticos. ¿Quiénes eran los más importantes? Los comunistas. Los acaba, ¿ya? Pues cierto día, el local del Parlamento, del Congreso, el Reichstag, se incendió y detuvieron a un joven por allí que era comunista. Entonces, le echaron la culpa a los comunistas de haber quemado el Parlamento. Y fueron perseguidos sus líderes, ¿no? Son unos terroristas, estos que queman el partido. Pues Hitler acabó con el Partido Comunista, desapareció a sus líderes. Después nos enteramos que habían sido los propios nazis, gente enviada por el propio Hitler, quienes habían quemado el Parlamento para culpar a los comunistas. Pero en ese momento los alemanes pues dijeron, sí, los comunistas, pues, y fueron eliminados de Alemania. Ahora, dentro del partido nazi también había gente que no estaba totalmente de acuerdo con Hitler. Por ejemplo, Ernst, o Ernesto, no en castellano, Röhm. Röhm dirigía la SA, la sección de asalto, el grupo de choque, los que violentamente se enfrentaban a los comunistas en las calles. Eso antes que Hitler llegue al poder. Pero ahora que ya llegó al poder, Hitler quiere que la SA sea parte del ejército alemán, para que haya unidad. Pero Röhm no quiere, se opone, quiere mantener la SA independiente. Así que Hitler lo manda a matar, a él, ¿no? Y a otros nazis. Manda a matar nazis, pero que considera son rivales, ¿no? Son opositores. A ese episodio se le llama la noche de los cuchillos largos. Bien, también Hitler aprueba las leyes de Nuremberg. Ya, estas leyes de Nuremberg son las que le quitan la ciudadanía a los judíos. Los judíos ya no son ciudadanos alemanes. Pero ¿por qué no? Si ellos habían nacido en Alemania. ¿Cómo que no van a ser alemanes? Hitler, ¿ya? Dice pues que no es alemán el que ha nacido en Alemania. Es alemán el que pertenece a la raza aria. Ustedes judíos no son arios, por lo tanto no son alemanes por más que hablen alemán, por más que hayan nacido en Alemania. Y si los judíos perdían sus derechos, podían hacer con ellos lo que quieran. Por eso los judíos los trataron casi como si fueran pues esclavos, ¿no? En los campos de concentración. Les quitaron su ciudadanía. Ahora, también quiero decir pues que esto de la persecución contra judíos no es exclusivo de Alemania. Esto ocurrió en diferentes lugares y en diferentes épocas. Hemos mencionado que hasta en tiempo de la peste negra, siglo XIV, los europeos quemaban judíos, creyendo que por ellos se había dado la peste negra, ¿no? Así que, pues, cuando ocurren cosas graves o quieres echarle la culpa a alguien, busca pues aquel, ¿no?, que es diferente a ti. Así como ahora, ¿no? Hay venezolanos que están cometiendo actos de delincuencia, ¿no? Claro, pero de allí que digamos que toda la delincuencia es ocasionada por los venezolanos, pues no podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Pero hay quienes llegan a esa conclusión, que toda la violencia actualmente la están haciendo ellos, ¿no? Ya no estoy de acuerdo, ¿no? A ver, y por supuesto también hicieron ataques contra los judíos, ¿no? En la recordada Noche de los Cristales Rotos,
pues se atacaron las mismas casas de los judíos, ¿no? Sus negocios, sus templos, pues, y así empezó pues la persecución contra ellos, ¿no? En la noche de los cristales rotos. Pasando a España, en España se dio una guerra civil entre 1936 y 1939. 3 años en que los españoles se mataron entre sí, en una guerra civil. Igual se van a enfrentar dos grupos. Tenemos, a ver, a los defensores de la República. Uy, me faltó acá una tilde. Ya, tenemos a los defensores de la República y los falangistas. Los falangistas van a ser los fascistas españoles y los defensores de la República fueron socialistas, gente de izquierda. En cambio, los falangistas eran de derecha, derecha extrema. ¿Ya? Así que grupos de derecha y de izquierda se van a enfrentar por el control, por el poder en España. ¿Ya? Esta guerra es considerada la antesala de la Segunda Guerra porque se pelea justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también se considera un ensayo de la Segunda Guerra porque Hitler se metió a esta guerra y probó cosas que luego va a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los bombardeos aéreos sobre ciudades. Muy bien, ¿por qué se dio la Guerra Civil Española? Por lo mismo. A ver, en 1936 se dieron elecciones y grupos socialistas ganaron las elecciones en España. Entonces, los grupos de poder económico en España dijeron, no, ellos van a hacer de España otra Unión Soviética. Van a eliminar toda la propiedad privada. Entonces, la derecha, ¿no?, extrema de España, los grupos de poder económico, decidieron pues evitarlo, ¿no? Y así, ¿a quién apoyan? Apoyan a un militar llamado Francisco Franco, el generalísimo, como le van a llamar. Se formaron dos bandos, ¿ya? Los republicanos y los falangistas, que también son conocidos como el bando nacionalista, ¿ya? O los sublevados. Entonces está la derecha a un lado, la izquierda al otro. ¿Ya? En el Perú también hoy hay oposición, hay pugnas entre derechistas e izquierdistas. Esperemos no llegar a una guerra civil. Eso no, ¿no? España llegó a una guerra civil, ¿no?, frente a esto. Muy bien. Uy, la hora nos gana. Pues también se hicieron populares pues los carteles, como el de los republicanos, que decían, no pasarán. Los que se habían sublevado, los que querían tomar el poder por la fuerza, los fascistas querían tomar el poder, y los republicanos dicen, pues no pasarán. Y acá en este otro cartel pues aparecen los de la derecha española barriendo pues ¿ya?, el bolchevismo, ¿no?, como le podemos llamar el comunismo, y así. Muy bien. Ahora, esta guerra se volvió una guerra con participación de otros países. ¿Quiénes se metieron? La Unión Soviética fue a apoyar a los republicanos, ya que estos eran socialistas. También Francia, pero no Francia o el gobierno, sino los franceses, la gente de izquierda en Francia, fueron a España a ayudar. Y también llegaron voluntarios de otros países, inclusive de América. A esos voluntarios se les conoce como las brigadas internacionales, que fueron a defender pues a ese grupo socialista que democráticamente habían llegado al gobierno en España. Y al otro lado, los fascistas de España tuvieron el apoyo de Italia, de Alemania y de Portugal, que también era un país fascista en ese momento. ¿Ya? Alemania envió muchos aviones, la Legión Cóndor, que bombardeó aquellas ciudades que estaban a favor del bando republicano. Picasso
un pintor español en ese tiempo pintó Guernica, ¿ya? Creo que esa pintura aparece en la práctica que nos han dado, Guernica, ¿no? Donde se expresa el dolor, ¿no? De aquellos habitantes de Guernica bombardeados por la aviación nazi, la Legión Cóndor, ¿no? Muy bien, Italia también manda tropas. Muy bien, ¿quién ganó la guerra civil? ¿Los fascistas o los socialistas? La ganaron los fascistas. La ganó Franco. La ganó la Falange, que era el grupo fascista. Así es, Pérez. Y así España, en el 39, se vuelve una dictadura fascista. Una larga dictadura, porque Franco se quedó gobernando España hasta 1975. Mucho más que Hitler, mucho más que Mussolini, fue la duración del gobierno de este Francisco Franco. España tuvo una dictadura fascista de pues casi, ¿cuántos años? 35 años, más de 35 años, ¿no? Muy bien, ahí está Franco, el generalísimo, ¿ya? Y su símbolo, ¿no? Siempre hay un símbolo, ¿no? Lo fascio, la esvástica, aquí pues estas 5 flechas que están atadas, ¿no? Muy bien, y nos faltó el crack del 29. Uy, uy, uy. Tengo un par de minutos. A ver. Muy bien. De todas las crisis que el sistema capitalista ha tenido a lo largo de su existencia, se considera que la crisis que empezó en 1929 fue la peor de todas, porque duró más, porque abarcó a más países, porque no sabían cómo resolverla. Fue dura la crisis de 1929. ¿Dónde empezó? En Estados Unidos, ¿ya? Y se expandió por el mundo. A esta crisis también se le conoce como la Gran Depresión. Ahora, no vayas a pensar que únicamente se dio en el año 29, ¿no? Ese fue el año de inicio. Se extendió durante todos los años 30 del siglo XX. ¿Por qué la crisis? Porque en Estados Unidos los productores, los industriales, van a producir más de lo que los mercados consumían. Va a haber un desequilibrio entre la cantidad ofertada de bienes y la cantidad demandada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va, va a tener un ritmo de producción muy alto, va a producir, 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 porque había demanda en la guerra. Después de la guerra, esa demanda comenzó a bajar, pero Estados Unidos seguía produciendo, produciendo, produciendo. Llegó un momento, pues, 10 años después de la Primera Guerra Mundial, en que lo producido no fue vendido. Y así los empresarios, los que habían invertido, los que habían producido, van a verse, pues, arruinados económicamente. Este es un factor. El otro es la desmedida compra de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya, la Bolsa de Wall Street, como se le conoce. Como al inicio las cosas iban muy bien en Estados Unidos, las acciones de las grandes empresas iban aumentando su valor. Así que los dueños de las acciones veían cómo ahora sus acciones valían más. Habían ganado mucha plata. Entonces la gente comenzó a comprar y comprar acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hasta se endeudaban, hasta hipotecaban sus casas para comprar acciones. Invierto 1,000 y de acá, ¿no?, un año voy a sacar 10,000. Pues mucho mejor que meterle un depósito en un banco, meterlo bajo el colchón. Pues, pero en la medida que más gente compraba acciones, porque todos querían ganarse algo, las acciones valen más, porque a mayor demanda aumenta el precio. Y la gente dice, pues bien, aumentó el precio, muy bien, estamos ganando. Pero llega un momento en que esa burbuja, como le llaman, revienta. Y todos los que habían comprado acciones vieron que sus acciones ahora ya no valían.
y quedaron arruinados. ¿Ya? ¿Y por qué afecta al mundo? Porque desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la mayor economía del mundo. ¿Ya? Así que lo que pasaba a Estados Unidos afectaba a los demás. Aquí tenemos pues, ¿no?, una gráfica de cómo las acciones aumentaban su valor, hasta que hay un momento en que se da una tremenda caída. ¿Ya? Y esta caída va a continuar en los años siguientes. ¿Ya? La caída, ¿cuándo ocurrió? Pues desde 1929. ¿Ya? Mira cómo estaba la economía norteamericana. Pues la quiebra, la ruptura, que suena como un crack cuando algo se rompe, es lo que da nombre a esto, ¿no? El crack del 29. ¿Ya? Muy bien. Empezó un 24 de octubre del 29, cayó un jueves, le llamaron Jueves Negro. En ese día cayó la Bolsa de Valores de Nueva York. Es decir, al mismo tiempo se pusieron en venta millones de acciones y nadie quería comprar. ¿Ya? Y oferta y demanda, ¿no? Pues si todos quieren, todos ofertan, el precio cae y cae y cae, ¿no? Y esto se repitió el lunes siguiente, el lunes negro, el martes siguiente, ¿no? El martes negro, y así se repitió, pues, durante semanas, meses, años, la caída de la bolsa. Muy bien, esto paralizó la economía de Estados Unidos. Dejaron de producir. Eso es recesión, ¿no? Los bancos quebraron. Ya no pudieron recuperar el dinero prestado, ¿no? No podían seguir pagando, devolviendo el dinero a la gente, ¿no? Y la gente se quedó también pues sin su plata que guardaron en los bancos, porque los bancos se declararon en quiebra. Las fábricas cerraron y los obreros se quedaron sin trabajo. Millones sin trabajo en Estados Unidos. Y sin trabajo no compras, no consumes. Y si no consumes, no se puede reactivar la economía de Estados Unidos. Estados Unidos deja de producir, deja de comprar materias primas, afectando a países como Perú, que le vendía sus materias primas a Estados Unidos. Ya no prestan, por lo tanto Alemania ya no se podía prestar a Estados Unidos, queda arruinada económicamente. Así fue el más afectado en Europa. En América Latina, ante la crisis se dan golpes de Estado. Por ejemplo, en el Perú, Sánchez Cerro saca a Leguía. La URSS no fue afectada porque no era un país capitalista, así que no fue arrastrada a la crisis. Quien llegó a la presidencia de Estados Unidos para iniciar la recuperación de la crisis fue Franklin Roosevelt, que ahí lo vemos. Llega en el 33 y bueno, lo que va a hacer es cambiar de política económica, de una política liberal pasar a una keynesiana. ¿Cuál es la diferencia? Pues en la política liberal el Estado no debe intervenir en el sector privado, en el mercado, ¿no? Bajo las ideas de Keynes, el keynesianismo, el Estado sí debe intervenir en sectores estratégicos. Entonces, Roosevelt aplicó el New Deal, ¿ya? Un programa de recuperación económica. El Estado interviene, gasta, hace grandes obras de infraestructura, da trabajo a la gente para que la gente pueda ganar otra vez su dinero y otra vez consumir y poder reactivarse pues la producción, ¿no? Muy bien, ya cuando se da la Segunda Guerra Mundial, la demanda crece tremendamente otra vez. Y ahí es cuando ya las economías podrán recuperarse, otra vez producir y todo lo demás. Así que vamos a quedarnos aquí, muchachos. Disculpen la demora. Ya no hay tiempo. Pasemos pues al temático. Bien, entonces ingresamos al temático, chicos.